Y bueno, pues se anunció por parte de Fitch Ratings, esta calificadora de riesgo crediticio, que nuevamente hay una reducción de la estimación de decrecimiento para la economía mexicana. Se prevé una contracción para este 2020 de 7.4% a tasa anual. Con esto ocupa, fíjese, el quinto lugar de las 20 naciones analizadas por Fitch Ratings, solo detrás de España, Italia, Francia y Reino Unido, en tener una previsión de decrecimiento económico, una contracción más fuerte. Al respecto de esto, me da mucho gusto saludar en la línea telefónica a Carlos Morales. Él es director de calificaciones soberanas de Latinoamérica para Fitch Ratings. Carlos, gracias por tomarnos la llamada. Muchas gracias por tenerme aquí. Un placer para mí estar con ustedes. Pues de entrada saber cuáles son, cuál es el análisis, la evaluación que hacen de la economía mexicana para el resto del año, tomando en cuenta pues el golpe que significa el coronavirus, el cierre de las actividades económicas y los indicadores que ya hemos ido viendo con respecto a México. ¿Cuál es el análisis, la evaluación, en qué está sustentado esta contracción que ven para el 2020? Como bien indicas, nuestra proyección es de 7.4. Esto representa una revisión a nuestro crecimiento económico que teníamos, que justo publicamos en abril, de 6.6. Y en primer lugar, y con mayor importancia, esto refleja nuestro análisis de la evolución del impacto que el coronavirus va a tener sobre el crecimiento económico de México, pero también a nivel global. Como bien sabes, México es un país bastante abierto cuyas exportaciones e importaciones tienen una importancia bastante significativa en el crecimiento económico de México. Entonces, en primer lugar, nuestras proyecciones de una mayor contracción en los socios comerciales de México, por ejemplo, en Estados Unidos, donde prevemos una contracción del 5.6%, impacta de manera directa nuestras proyecciones sobre México. A nivel doméstico, esperamos que las medidas de distanciamiento social, del confinamiento social, van a tener también un impacto que no hemos visto en el crecimiento económico en los últimos años. Es decir, esperamos que la contracción sea mucho mayor de lo que habíamos visto inclusive en la crisis financiera del 2009, y esto se basa en gran parte porque es un choque tanto de la oferta como de la demanda, debido a las medidas que el gobierno ha implementado para mitigar la pandemia. Esto tiene obviamente sus consecuencias en el crecimiento económico. Ahora, Carlos, hay variables a nivel doméstico, como ya nos comentas, que quizás están afectando la confianza empresarial, la confianza de la inversión fija, la inversión extranjera, como un reciente anuncio para evitar que entren en operación nuevas centrales o plantas de energías limpias, por un lado, y por otro lado tampoco ha habido una política contracíclica el gobierno mexicano no ha querido tomar deuda, no ha querido aumentar el déficit primario para inyectar esa liquidez a la economía. Esto me imagino que tiene un efecto en la recuperación mucho más lenta para la actividad productiva en México. ¿Qué tanto pesa lo que pasa a nivel local, esto que he mencionado, y qué tanto pesa también lo que viene de fuera, por ejemplo, Estados Unidos, cuya recuperación también parece que va a ser un poco más lenta de lo previsto originalmente? Y junto con eso, el tema de las exportaciones que tiene México, ya vimos el dato abril, cayeron 41%. ¿Cómo, evaluar estos dos factores internos y el externo? Sí, justo en estos temas es donde se basa nuestras proyecciones. De manera interna, como bien dices, hemos visto que las políticas microeconómicas del gobierno han afectado los incentivos de inversión y el clima de inversiones a nivel nacional, y esto ya lleva el año pasado. Ya vimos que el año pasado hubo una ligera contracción de la economía. Durante el primer trimestre de este año ya se veía, inclusive antes del coronavirus, un crecimiento económico débil, y esto es por la incertidumbre que se ve a nivel nacional y que afecta a las inversiones. Y esto, como bien mencionas, los anuncios recientes sobre el sector energético, sobre las inversiones privadas de energías renovables, pero también
otras decisiones de política, empezando desde la cancelación del aeropuerto, el referendo hace un par de meses sobre una cervecera. Todo esto afecta las decisiones de inversión en México, y lo que hacen, y a nuestra manera de verlo, es que afectarán la recuperación económica una vez que se haya terminado el impacto directo sobre la pandemia. Y en segundo choque, yo creo que este es un impacto que hemos visto ya estructural, o sea, viene desde antes de la pandemia, y aunado a esto, dado que es un posicionamiento débil del crecimiento económico, llega la pandemia y con esto profundiza el impacto económico sobre México. Ahora, el tema de la política monetaria, hemos visto pues anuncios recientes de reducción de tasa de interés en 50 puntos base y pues algún programa para estimular el sistema financiero, inyectar liquidez de 750,000 millones de pesos, pero no hemos visto mucho más agresivo al Banco de México en términos de política monetaria. ¿Qué esperan ustedes para el resto del año en este sentido? Bueno, lo que hemos visto es que la manera de enfrentar la pandemia, el impacto sobre el crecimiento económico, se ha visto más sobre la política monetaria. Como bien mencionaste, sobre la política fiscal se ha visto una inclinación por la austeridad, por no aumentar la deuda, limitar los gastos, y esto no conlleva, o bueno, no mitiga el impacto sobre el crecimiento económico. El Banco de México se ha visto un poco más rápido en reaccionar para mitigar el impacto sobre el crecimiento. Ha bajado las tasas de interés, pero de manera cautelosa, dado el miedo de un flujo de capitales hacia el exterior, lo que podría conllevar a una mayor volatilidad en el sistema financiero y en el tipo de cambio. Ya se vio a principios de este episodio de la pandemia un fuerte flujo hacia el exterior, lo que conllevó a un rápido deterioro del tipo de cambio. Entonces yo creo que es la decisión del trade-off que está haciendo el Banco de México. Por un lado, mitigar el impacto económico, mantener un sistema financiero saludable y, como bien dices, garantizar la liquidez del sistema para evitar algún choque estructural del sistema financiero que pudiera inclusive expandir la contracción tanto en la magnitud del impacto como en la duración del impacto, pero asimismo mantener o prevenir un flujo acelerado de capital hacia el extranjero. Carlos, finalmente, ¿cómo se ve la calificación crediticia de México? Las tres grandes agencias calificadoras tienen la calificación del soberano mexicano en perspectiva negativa, y ya hace unos días el Bank of America publicó una encuesta entre gestores de activos, fondos de inversión, en los que 75% decían que a más tardar en 2022 México perdería el grado de inversión. Nosotros, la Fitch Ratings disminuyó la calificación de BBB a BBB-, pero mantuvimos o pusimos una perspectiva estable a este nivel de calificación, porque, como hemos discutido, tenemos preocupaciones sobre el crecimiento económico y su impacto sobre la posición fiscal del gobierno mexicano, y obviamente el coronavirus magnifica estos riesgos, pero ya se ha visto estas debilidades en el caso de México por un par de años. Por eso se tradujo en nuestra reducción de la calificación mexicana, pero pusimos una perspectiva estable, no porque obviamente vemos todos los riesgos negativos que representa el coronavirus, pero seguimos viendo a México como un país con una calificación de grado de inversión. Sí. Tiene una posición externa bastante sólida que pudiera prevenir algún efecto negativo sobre un desordenamiento del balance de riesgos.
Pero obviamente sí hemos visto un debilitamiento comparado a otros pares de calificación. Lo que pudiera llevar a un no grado de inversión sería el continuo debilitamiento de políticas microeconómicas y macroeconómicas que tuvieran un impacto estructural sobre el crecimiento económico de más largo plazo y que eso perjudicara la posición fiscal del país. Pero repito, dada nuestra perspectiva estable, todavía no vemos inminente esos riesgos. Bueno, pues te agradezco mucho, Carlos Morales, director de calificaciones soberanas para Latinoamérica de Fitch Ratings, que nos hayas tomado la llamada. Muchas gracias.